Muy bien, sean todos bienvenidos a este nuevo video tutorial. Vamos a hablar acerca del área del prisma. Muy bien, ¿qué nos dice la teoría que ustedes pueden revisar en su plataforma tranquilamente? ¿Qué nos dice? El área de un prisma es la suma del área de las dos bases, que las vamos a denominar A, B, A subíndice B, más el área de los paralelogramos de las caras laterales. En el prisma recto es el resultado de multiplicar el perímetro de la base por la altura del prisma, que coincide con una arista lateral, ¿sí? Entonces nosotros aquí en primera instancia podemos ver u observar el área de un prisma, ¿sí? Este es el área de un prisma. Aquí vemos el prisma, ¿verdad? Aquí está el área de un prisma. Ahí está. ¿Qué significa A y B? Pues A subíndice B significa el área de la base. Si cogemos nuestro lápiz, ojo, esta es la fórmula. Área del prisma va a ser igual al duplo del área de la base más el perímetro por la altura. Esto que estoy señalando, esto es el área de un prisma, ¿sí? Porque dice 2 que multiplica a subíndice B. Recordemos, a subíndice B es el área de la base. ¿Por qué dice 2? Porque el prisma por lo general tiene dos bases. ¿Cuáles dos bases, profesor? Pues mira, la base, la primera que tú puedes observar es la que está aquí, la que está en el suelo. Esta es una base, ¿sí? Esta es una base que está en el suelo. Y otra base es la que está arriba, como quien dice la terraza. En la terraza también hay una base. ¿Y qué puedes observar? Que son lo mismo. En la base, sí que está en el piso, tenemos la misma figura geométrica que la base que está en la terraza. Sí, tenemos el mismo trapezoide. Ojo, esta base es la misma figura que está acá arriba en la parte superior. Entonces, si son lo mismo, pues ¿cuántos hay? Uno y dos. Por eso dice el duplo de las bases. ¿Por qué el duplo? Porque hay dos bases, ¿verdad? Más me dice el perímetro por altura. La altura es la altura del prisma, es la altura, ¿sí? Y ahora te preguntarás, profesor, ¿qué es eso de perímetro? Ojo, el perímetro se refiere a las sumas, ¿sí? Sumas de los lados de la figura geométrica. Por ejemplo, vamos acá a coger nuestro borrador para señalar lo siguiente, ¿sí? Por ejemplo, ojo, me dice el perímetro de la base. ¿Por qué sabe que es el perímetro de la base, profesor? Porque me dice P subíndice B. Tú sabes que la P es de perímetro y este subíndice B pequeñito que está aquí, pues es o significa la base, la B de base, ¿sí? Vamos a hacer un poquito más de zoom ahí. Ojo, ¿qué quiere decir eso del perímetro, profesor? El perímetro simplemente es sumar los lados. Me dice el perímetro de la base. Muy bien, ¿cuál es la base? Pues esta figura geométrica, perfecto, que está en la culata. Muy bien. Me dice que el perímetro son las sumas de los lados. Entonces, yo para encontrar el perímetro, ¿qué tendría que hacer? Pues saber o sumar este lado, sumar este otro lado, sumar este lado, sumar este lado. ¿Sí? Sumar todos los lados de la base y eso va a ser el perímetro de la base. Recuerda, perímetro significa suma, el perímetro significa suma. Entonces yo tengo que sumar los lados, los lados de esta base, ¿sí? Tengo que sumar los lados. Sumo los lados y ya yo obtendré el perímetro de la base, ¿sí? Y acá está la altura. Pues la altura ya me la dan como dato, ¿sí? Esa es el área de esa es la área, esa es el área, la fórmula del área de un prisma, ¿sí? Es la fórmula del área de un prisma. No te preocupes que luego ya haremos ejercicios aplicando esta fórmula, así que quédate hasta el final del video. También resolveremos el deber, así que quédate hasta el final del video. Vamos a ver qué más tenemos acá. Recuerda, todo eso lo puedes observar en tu plataforma que está ahí, todo este documento disponible en formato PDF. También me van a pedir en el deber el volumen del prisma. Entonces, ¿cuál es la fórmula del volumen del prisma? Pues esta es la fórmula del volumen del prisma. Y es más sencilla. ¿Por qué? ¿Qué me dice la fórmula del volumen del prisma? Que es área de la base por altura. Recuerda, esta B pequeñita que tú observas aquí, esta B pequeñita, significa base.
y la A significa área. Entonces esto es área de la base. ¿Cuál es el área de la base? Pues lo que está en el piso. Esta figura es la base. Entonces tengo que encontrar el área de esta figura que está en el piso. Recuerda, esto es la base. Todo lo que está en el piso es la base. ¿Sí? Encuentro el área de la base y luego multiplico por la altura que ya me la dan. Y yo ya encuentro lo que es el volumen del prisma. ¿Sí? Recuerda, este documento lo puedes observar en tu plataforma. Igualmente aquí hay un ejemplo explicativo. ¿Sí? Hay un ejemplo explicativo resuelto paso a paso que tú lo puedes observar. ¿Sí? ¿Cuál es la única diferencia? La única diferencia que pueden variar en todos los ejercicios es que las bases, tanto esta base que está en el piso como esta base superior, que al final de cuentas son lo mismo, ¿verdad? Son la misma figura. Eso es lo único que puede variar, porque en algún ejercicio te puede tocar esta figura geométrica, que es un trapezoide. En otro ejercicio, en vez de un trapezoide como base, te puede tocar un cuadrado, un rectángulo, un triángulo. O sea que esto que está encerrado, esto es lo único que va a cambiar, ¿sí? Dependiendo si la base es un cuadrado, es un rectángulo, es un triángulo, es un pentágono, etcétera. Porque mira el deber. En el deber, ¿qué tenemos como base? Mira, en el deber tenemos como base un cuadrado, ¿te das cuenta? Es decir, la base puede cambiar, puede ser un cuadrado, un rectángulo, un triángulo, ¿sí? Entonces tú tendrías que saber cuál es el área de este cuadrado, cuál es el área del rectángulo, del triángulo, del pentágono, ¿sí? De ahí la fórmula es la misma, es una estándar, ¿sí? Entonces vamos, nosotros vamos a resolver este ejercicio, ¿sí? Nosotros vamos a resolver este ejercicio, ¿bien? Entonces me dice el deber, ¿sí? El deber me dice encontrar el área y el volumen del siguiente prisma. ¿Sí? Vamos a encontrar el área y el volumen del siguiente prisma. Entonces cogemos nuestro lápiz, perfecto, y nosotros vamos a colocar la fórmula primeramente, ¿sí? El área del prisma era lo siguiente: área, ¿sí?, del prisma es igual, recuerda, la A significa área del prisma es igual al duplo del área de la base, ¿sí? Al duplo del área de la base, me decía, más el perímetro de la base, que va a multiplicar por la altura, ¿sí? Esta es la fórmula del área de la base. La puedes corroborar con la fórmula. Aquí está. Área del prisma es igual al duplo del área de la base más el perímetro que multiplica a la altura. Entonces, ahí tenemos nuestra fórmula. Y ahora vamos a ver si tenemos todos los datos de nuestra fórmula, ¿sí? Esta es nuestra figura geométrica, ¿sí? Es nuestra figura geométrica. Entonces, estos 15 centímetros, ¿qué vendrían a ser? Todo esto son los 15 centímetros. Todo esto son los 15 centímetros. ¿Qué vendría a ser esto? Pues por lógica, esto vendría a ser la altura, ¿sí? Estos 15 centímetros vienen a ser la altura. Con H nosotros representamos a la altura porque viene del inglés, que significa height. Height es con H, ¿sí? Height significa altura. Han escuchado la definición de high definition, ¿sí? En los televisores dice high definition, significa alta definición. Entonces, esta H significa altura porque viene del inglés height, que significa alto, ¿sí? Altura. Entonces, la altura de esta figura geométrica, ¿sí?, es de 15 centímetros, ¿verdad? ¿Qué más tengo que saber? Tengo que saber el área de la base, ¿sí? Recuerda, tenemos dos bases. Esta, la primera, que está en el piso. Esta es una área. Esta es un área, la que está en el piso. La otra área es la que está en la terraza, en la azotea, ¿sí? La que está en las alturas. Son la misma figura. Por eso recuerda, la fórmula nos dice el duplo del área de la base. Entonces, ahora yo quiero sacar el área de la base. ¿Qué figura geométrica yo tengo aquí?
¿Qué figura geométrica yo tengo aquí? Pues tengo la figura geométrica de un cuadrado, ¿verdad? Tengo la figura geométrica de un cuadrado. Nosotros lo podemos sacar aparte a ese cuadrado, lo podemos sacar aparte para una mejor explicación. Vamos a sacarlo aparte a ese cuadrado, ¿sí? Entonces vamos acá a colocar la figura geométrica del cuadrado, ¿sí? Acá va a estar. Vamos a escribirlo acá. Ahí está, ¿sí? Esta figura geométrica que está en el piso, en la culata, en la base, pues es un cuadrado. Lo sacamos aparte por explicación, ¿sí? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice acerca del cuadrado? Pues me dice lo siguiente. Ojo, cogemos nuestro lápiz. Me dice lo siguiente. Este lado dice que vale 5 centímetros, pues es un lado del cuadrado, ¿verdad? Me dice que este lado vale 5 centímetros. Este lado vale 5 centímetros, ¿verdad? Vale 5 centímetros. Y tú recordarás que un cuadrado, pues, ¿qué pasa? Tiene todos sus lados iguales, ¿verdad? Un cuadrado tiene todos sus lados iguales, es decir, este lado también vale 5 centímetros. 5 centímetros. Este lado vale 5 centímetros también. Este lado también vale 5 centímetros. 5 centímetros. ¿Sí? Y obviamente también este lado vale 5 centímetros, porque esa es la característica de un cuadrado, que tiene todos sus lados iguales, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cuál será la fórmula del área de un cuadrado? Pues esto ya es básico. El área de un cuadrado pues es la siguiente. Área del cuadrado es lo siguiente. Es lado por lado. Lado por lado. El área de un cuadrado es lado por lado. Es decir, este lado por este lado. Lado por lado. Entonces, ¿cómo nos quedará? El área del cuadrado es lado por lado. ¿Qué lado? 5 centímetros. 5 centímetros por el otro lado. ¿Cuánto vale? También 5 centímetros. 5 centímetros. Ahí está. Entonces, si nosotros multiplicamos 5 centímetros por 5 centímetros, 5 por 5 nos da 25 centímetros cuadrados. Recuerda, el área siempre tiene unidades al cuadrado. El área siempre tiene unidades al cuadrado. Entonces, nos da 5 por 5, 25 centímetros al cuadrado. Ahí está, nos queda centímetros al cuadrado. ¿Sí? Recuerda, las áreas siempre se miden con unidades al cuadrado, metros al cuadrado, centímetros al cuadrado. Todo al cuadrado cuando hablo de áreas, ¿sí? Entonces el área del cuadrado que tengo en el ejercicio es de 25 centímetros, ¿verdad? Y en pocas palabras, ¿qué viene a ser esta área del cuadrado? Pues es el área de la base, es el área de la base. Entonces ya tengo ese dato. Entonces vamos a ir reemplazando. Área del prisma va a ser igual al duplo del área de la base. ¿Cuánto vale el área de la base? Pues vale 25 centímetros cuadrados. Entonces coloco ahí 25 centímetros cuadrados. Ahí está. ¿Sí? Más, ¿qué me dice? El perímetro. ¿Sí? Más el perímetro. El perímetro de la base, por eso está la B pequeñita, esta B significa la base. Entonces yo quiero saber el perímetro de la base. ¿Qué habíamos dicho del perímetro de la base? Que son las sumas de los lados, ¿sí? El perímetro de la base son las sumas de los lados. ¿Cuál es la base? Pues es un cuadrado, ¿verdad? La base es un cuadrado, entonces para yo encontrar el perímetro simplemente tengo que sumar todos esos lados, ¿verdad? Ojo, el perímetro es la suma de los lados. Tengo que sumar este lado, sumo este lado, sumo este lado y sumo este lado, ¿verdad? Y tú ya sabes que un cuadrado tiene todos sus lados iguales, valen lo mismo. Es decir, este lado también vale 5 centímetros. Ahí está.
Ahora simplemente lo que tienes que hacer es sumar. Para encontrar el perímetro simplemente tienes que sumar los lados del cuadrado. Recuerda que es un video tutorial, lo puedes pausar y lo puedes volver a ver. Entonces, para encontrar el perímetro de la base, que en este caso la base es un cuadrado, simplemente tengo que sumar todos sus lados. 5 centímetros más 5 centímetros, ahí llevo 10 centímetros. 10 centímetros más otros 5 centímetros, llevo 15 centímetros. 15 centímetros más otros 5 centímetros, pues hacen 20 centímetros. ¿Cuál es el perímetro? El perímetro de esta base ha sido 20 centímetros, porque sumas 5 más 5, 10, 10 más 5, 15, 15 más 5, 20. Entonces hemos sumado todos los lados. Recuerda, perímetro significa suma. Entonces, ya que sumamos todos los lados y sabemos que me da 20 centímetros, colocamos ese dato acá. 20 centímetros ha sido el perímetro, 20 centímetros. Vamos a multiplicarlo por altura. La altura, afortunadamente, ya nos dan ese dato directamente, ¿verdad? Esta es la altura del prisma. ¿Cuántos son? 15 centímetros. Entonces lo colocamos acá, 15 centímetros. Perfecto, muy bien. ¿Sí? Ahora simplemente nos toca hacer las operaciones indicadas, ¿sí? Pues vamos a multiplicar. Recuerda, todo lo que está con paréntesis significa multiplicación. ¿Cuánto nos dará esta multiplicación? 2 por 25, pues me da 50. ¿50 qué? Centímetros al cuadrado. Ahí nos dice centímetros al cuadrado. Entonces ahí nos da 50 centímetros al cuadrado. Ahora vamos con esta suma. Bueno, pasamos a limpio el signo de suma y vamos a efectuar esta multiplicación. Si vamos a multiplicar 20 centímetros por 15 centímetros. 20 por 15, pues me da 300. Me da 300 centímetros. Centímetros cuadrados. ¿Sí? Ojo, centímetros por centímetros. Me da centímetros al cuadrado. ¿Sí? Centímetro por centímetro me da centímetro al cuadrado. ¿Sí? 20 por 15 me da 300 y centímetro por centímetro me da centímetro al cuadrado. Es decir, todo está en centímetro al cuadrado, entonces yo puedo sumar tranquilamente. Entonces, ¿cuál ha sido el área de este prisma? Tenemos que sumar 50 centímetros cuadrados más 300 centímetros cuadrados. Nos va a dar el valor de 350 centímetros cuadrados ha sido el área de este prisma. Ahí está, ¿sí? ¿Qué más me pedía? Me pedía el volumen, ¿verdad? Me pedía el volumen. ¿Y el volumen qué era? Volumen del prisma es igual a área de la base por la altura. Profesor, ¿ya tengo esos datos? Pues sí, ya tienes esos datos. ¿Por qué? ¿Cuánto era el área de la base? El área de la base, aquí está. Son 25 centímetros cuadrados. Entonces los coloco ahí. 25 centímetros cuadrados. Ahí está. Y la altura, profesor, ¿cuánto es? Acá está, 15 centímetros. 15 centímetros es la altura, 15 centímetros. Ahí está. Pues multiplicamos nada más, ¿sí? Multiplicamos. 25 por 15, multiplicas 25 por 15 y te va a dar 375. Me va a dar 375. ¿Qué cosa? Centímetros cúbicos, centímetros cúbicos. Recuerda, el área de toda figura geométrica, todas las áreas se miden en centímetros cuadrados. Todas las áreas, todas se miden en centímetros cuadrados. Y los volúmenes, absolutamente todos los volúmenes, pues se miden en centímetros cúbicos, ¿sí? Y ahí tenemos nosotros la respuesta de nuestro deber, ¿sí? Nos vemos en el próximo video tutorial.